Continuamos con la obra El drama de Jesús, del padre José Julio Martínez, siervo de Jesucristo. Capítulo 36. Poderoso en palabras. Uno de los secretos que explican la atracción de las turbas a Jesús es el encanto de su palabra. Encanto siempre nuevo, que atrae 5,000 hombres y les hace pasar 3 días y 3 noches sin cuidarse de comer por escucharle. Elocuencia invencible, que desarma a sus enemigos cuando van a aprenderlo y los obliga a exclamar sin atreverse a tocarle. Jamás un hombre habló como este hombre. Fuego encendido que penetra hasta lo más íntimo del alma y hace decir a sus compañeros de camino: ¿no estaban ardiendo nuestros corazones mientras Él nos hablaba? Luz, vida, esperanza, inmortalidad. Eso es la palabra de Jesús, y eso encuentran en Él las gentes del pueblo, cuando corren de madrugada al templo para escucharle, y cuando quedan todos suspensos de sus labios, y cuando le oyen con gran placer en sus discusiones y triunfos contra los fariseos, y cuando Pedro le responde ferviente: ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Sus palabras tienen vida, y su modo de decirlas es propio del autor de la vida. Él no se ampara con la autoridad y poder de otros, como lo hicieron los demás profetas. No invoca a otro superior que a él. No recurre a justificaciones ni ayudas extrañas. Habla en nombre propio. Habla como heredero de su reino. Habla como hijo que tiene todo el poder de su padre. Los profetas y justos patriarcas del Antiguo Testamento pronunciaban mandatos que a ellos mismos obligaban. Jesús trae otro acento. Ellos transmitían las órdenes de su soberano, Jesús, las de su Padre. Ellos hablaban a siervos de Dios, Jesús a siervos propios. Ellos pedían a Dios sabiduría y palabras para hablar. Jesús es la sabiduría increada. Jesús es la palabra, el verbo del Padre. Jamás un hombre habló como este hombre. Jamás habló ni hablará nadie con tanta dulzura y doctrina, con tanta gracia y autoridad como este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre es Dios. Tus palabras. Nadie habló como tú. Bendito el seno que te llevó, y bendito el seno que te atiende, pues tus labios la verdad desciende, que el hombre hace dichoso y hace bueno. Tu voz domina al mar y acalla el trueno. Bendice a Dios y al huérfano defiende. Cautiva al joven que de amor entiende, y para los hipócritas es freno. ¿A quién iré? Con tus palabras suaves nos das vida. Pues todo lo que oíste al Padre, dices al que está contigo. Tú sabes que soy mísero. Tú sabes que huí de ti. Pero a buscarme vienes, y no me llamas siervo, sino amigo. Capítulo 37. ¿Conmigo o contra mí? Los príncipes del pueblo, ya desde el principio hostiles a Jesús, están más alarmados cada día. Jesús de Nazaret adquiere una popularidad que amenaza llevarse consigo a todo Israel y dejarlos a ellos sin auditorio ni autoridad, en medio de un pueblo cuyas alabanzas tanto ambicionaron. Es preciso cortar aquella invasión de un carpintero que, sin contar con ellos, se ha puesto en pocos días a la cabeza de los maestros de Israel.
Bajaron, pues, a Galilea letrados y fariseos para enterarse viendo lo que ocurría y deshacer el prestigio de Jesús en el pueblo. No les sería fácil. Jesús vuelve a su casa de Cafarnaúm lleno de gloria y seguido del amor de la gente, porque todo lo había hecho bien. Se congregó una turba tan numerosa a su alrededor que ni tomar aliento lo dejaban. Entonces le presentaron un endemoniado, ciego y mudo, y Jesús le sanó, de modo que veía y hablaba. Y quedaron todos atónitos y decían: ¿no será este el hijo de David? Mas están ahí los espías, enviados de Jerusalén, los enemigos de Cristo, los cuales, sin poder contenerse al oír tales alabanzas, dicen a la gente: eso es que tiene pacto con Belcebú, y si echa a los demonios, es por Belcebú, jefe de los demonios. Tremenda calumnia, ante la cual Jesús no pierde la serenidad. Lee cómo anota el evangelista San Lucas los pensamientos de ellos y les responde delante de la gente. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Además, vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú, y vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Al decirles Jesús que ha llegado el reino de Dios, insinúa que hasta ahora imperaba el reino de Satanás. Aquellas tinieblas y sombras de muerte, consecuencia del pecado de Adán, por el que todos los hombres nacen hijos de la ira, pero Jesús, el nuevo Adán, vence al antiguo vencedor, le arrebata los que tenía cautivos y concede a estos la potestad de renacer como hijos de Dios. Lo expresa él mismo con una comparación enérgica. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro, más fuerte, lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. Pero la llegada del reino de Dios vencedor de las tinieblas no priva al hombre de su libertad, le deja el poder, honroso y terrible, de elegir salvación o condenación. Jesús urge la necesidad de ponernos a su lado, de manera clara, tajante, no con términos medios o componendas. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Luego, para que teman y se arrepientan los que se ponen a su lado y luego le abandonan, añade esta breve parábola, que contiene punzante lección para los inconstantes. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, va errante por el desierto buscando un sitio para descansar. Al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Al llegar, la encuentra barrida y arreglada, entonces va, coge otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y al final, de aquel hombre resulta peor que el principio. Después, condenando la calumnia de ellos, que motivó todo este discurso, les dice: creedme, todo se podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Con estas últimas palabras nos explica San Marcos que el pecado contra el Espíritu Santo consiste en atribuir al demonio las obras del Hijo de Dios. Cuando dice el Señor que este pecado no se perdonará, no quiere decir que la Iglesia no tenga potestad para perdonarlo. La Iglesia recibió del mismo Jesucristo el poder para perdonar todos los pecados. Quiere decir
que este pecado no se perdonará por culpa del mismo pecador que lo comete, porque no se dispondrá para recibir el perdón, ya que es suma su malicia, y además, porque así como el que se ciega no puede recibir la visión, así el que blasfema contra el Espíritu Santo se cierra el camino de la salvación, porque ¿cómo se probará a nadie que Jesucristo es Dios si las pruebas, que son los milagros y las obras del Espíritu Santo, las atribuye al demonio? Y para demostrarles la grave inconsecuencia con que obran cuando le llaman endemoniado, les urge con un dilema que no pueden refutar. Expulsar un demonio es cosa buena. Sin embargo, vosotros decís que soy malo. Mis obras son solidarias de mi persona como el fruto del árbol. O decir que el árbol es bueno y su fruto es bueno. O decir que el árbol es malo si su fruto es malo. Porque el árbol por su fruto se conoce. Raza de víboras, ¿cómo podéis hablar cosa buena siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la lengua. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Y os digo que en el día del juicio han de dar cuentas los hombres de toda palabra ociosa que pronuncien, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Palabra ociosa es la palabra vacía, la palabra que ni para el que la dice, ni para el que la oye trae alguna utilidad o conveniencia o descanso legítimo. Si de estas palabras se nos pedirá cuenta en el último juicio, ¿qué será de las palabras malas? ¿Qué será de las palabras impuras? ¿Qué será de las blasfemias? Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado.